La escalera es un objeto paramétrico, pero a diferencia de versiones anteriores de Archicad, donde las escaleras se elegían por tipologías y se configuraban para adaptarlas a un caso particular, en forma similar a puertas y ventanas, en la nueva versión de escaleras, el usuario genera la escalera a partir de su recorrido, desde dónde hasta dónde y pasando por tramos y descansos. Conmutaremos a planta baja y activaremos el trazado de referencia. Este es el diseño de escalera que debemos modelar. Activaremos el comando escalera con un doble clic. La ventana de configuración de parámetros de escalera contiene en su parte izquierda un árbol que representa la organización de la escalera como objeto jerárquico y funciona como índice de acceso a los grupos de parámetros de cada uno de estos elementos que aparecen en la columna de la derecha. Muy esquemáticamente, la escalera está compuesta por el nodo raíz, que contiene la configuración general de la escalera y las normas que la definen, la estructura, que contiene la configuración de la estructura portante desagregada en tramo y rellano, el acabado, que contiene la configuración de la terminación de la escalera desagregada en huella y contrahuella, la vista de planta, que contiene la configuración de la representación en planta en 2D, y la vista de planta de techos, que es la representación de la vista en planta invertida, cuando miramos hacia arriba, es decir, la planta de cielorrasos. La configuración de la escalera comienza con el nodo raíz. Para poder ingresar el trazado de la escalera, se debe definir el conjunto de reglas generatrices. El cálculo de la escalera se produce automáticamente en base a ciertas reglas que se pueden ajustar en la sección de reglas y estándares. En esta sección se definen los valores admisibles de la escalera. Por ejemplo, la famosa fórmula que se utiliza en nuestra facultad de 2 contrahuellas más una huella igual a 63-64 se puede definir en sus límites extremos dentro de este apartado. De la misma forma se pueden definir valores máximos y mínimos para contrahuella, huella y algunas otras fórmulas tradicionales para la definición de la escalera. Durante el instructivo se trabajará con las configuraciones por defecto. Abriremos la pestaña de geometría y posicionamiento que nos va a permitir definir los valores geométricos generales de la escalera. Empezaremos por definir el piso de origen, que por defecto Archicad lo asume como el piso activo, en este caso planta baja. La parte superior de la escalera, es decir, hasta donde sube, se puede definir en relación con el piso superior o, si seleccionamos no vinculado, por la altura a salvar. Optaremos por el ingreso del nivel de planta alta como nivel superior. Se puede configurar un desplazamiento en vertical en la salida y en la llegada. Esta configuración, que es incorrecta, la vamos a corregir a 0 y 0. Esto significa partir de este nivel y llegar exactamente a este nivel. En la columna de la derecha ingresaremos el ancho de la escalera en 1,50 m. El número de contrahuellas y el valor de la contrahuella son dos valores relacionados. Adoptando un valor en una de estas variables produce el ajuste de la otra. Por ejemplo, podríamos configurar 21 contrahuellas de 16 centímetros en reemplazo de los valores por defecto 20 y 17. En el valor de la contrahuella se puede observar el efecto del redondeo de unidades, como se explicó en uno de los videos anteriores. En esta configuración el valor de la huella es variable y se determina en base a las fórmulas configuradas en la sección de reglas y estándares. Si deseamos ingresar un valor de huella específico, lo podemos seleccionar utilizando el botón de profundidad de huella fijo. Dos botones controlan si el inicio y la llegada de la escalera se hará con una huella o con una contrahuella. Si optamos por huella, se agregará una huella a nivel del piso de salida y o llegada según se haya configurado. Optaremos por empezar y terminar con contrahuella. En el trazado de la forma de la escalera se pueden distinguir dos tipos de elementos, los segmentos y los giros. Un giro se produce siempre que se inserta un nodo con un cambio de dirección. Archicad permite configurar la forma de resolver un giro, siendo por defecto el valor del rellano automático y otras opciones siendo compensada con ángulos iguales o compensada con huellas iguales. En ambos casos se puede configurar los valores específicos a través de este botón. Optaremos por seleccionar el rellano automático. Configurada en general la escalera, podemos pasar a la estructura.
La estructura se divide en tramo y rellano, y en cada caso hay 4 tipos de estructuras posibles. Optaremos por la opción de monolítica en ambos casos, que es la opción por defecto. Seleccionaremos el nodo de tramo para verificar las configuraciones disponibles. En la primera pestaña elegiremos una losa inclinada de 15 centímetros de espesor. En las definiciones del componente monolítico vamos a elegir hormigón estructural como material de la escalera. En conexiones de soportes elegiremos la terminación inferior. En este caso optaremos para el arranque un corte horizontal. Las conexiones con el tramo se dejarán por su valor por defecto y en la conexión superior elegiremos corte vertical. Las otras opciones serán ignoradas. En acabado tenemos la opción de configurar huellas, contrahuellas o huellas y contrahuellas en forma iguales. Se puede desactivar la opción de acabado uniforme y seleccionar configuraciones diferentes para los tramos y los rellanos. En este caso se podría configurar, por ejemplo, los valores, las dimensiones, el tipo de nodo, los materiales, etc. Sin embargo, a los efectos del presente ejercicio, se desactivará el acabado y se supondrá una escalera de hormigón visto. Concluida la configuración de la escalera, ya que no configuraremos la vista de planta ni la vista de cielo raso, presionaremos el botón de OK. Como método de ingreso de datos, tenemos primero que definir si modelamos la escalera en subida o en bajada. Optaremos por definirla en subida. Se podría activar la generación automática de barandillas en la izquierda o la derecha, pero dejaremos para hacerlo después con el comando específico de barandillas. El procedimiento de ingreso de datos implica describir el trazado de la escalera con una línea de referencia que puede ubicarse a la izquierda, al centro o a la derecha. Vamos a desactivar el trazado de referencia y vamos a iniciar la descripción de la geometría de la escalera. Vamos a seleccionar el punto de origen. En este caso estamos con la generación de la escalera con el lado izquierdo. Podríamos haber elegido el lado central o el lado opuesto. Esto en función de los datos disponibles. Vamos a indicar la secuencia de puntos que definen la escalera. Adviertan que este nodo está representando un giro de la escalera. La resolución de este encuentro depende de la opción indicada anteriormente. Advierta cómo también ArchiCAD ajusta la escalera en función de los ingresos de datos que vayamos realizando. En este caso vamos a terminar la escalera sobre el margen exterior de la viga. Conmutaremos a 3D para observar la escalera. Otra ayuda para el dibujo preciso son las líneas de coacción. Se habrá observado que al posicionar el cursor en algunas ubicaciones aparecen ciertos círculos o líneas azules. Estas son las líneas de coacción. Las líneas de coacción son líneas y arcos guías que aparecen temporalmente en pantalla sobre elementos gráficos existentes y que permiten la captura precisa de coordenadas. Al posicionar el cursor sobre una línea, arista o vértice de un objeto, a los pocos segundos se marca con una línea azul si es una línea o un círculo azul si es un vértice. Y comienza a proyectar líneas en las principales direcciones cuando movemos el cursor. El cursor es atraído, o sea, coaccionado por estas líneas guía e incluso si queremos podemos restringir el movimiento del cursor sobre una guía en particular, presionando la tecla M. Por ejemplo, si modelamos una viga desde algún lugar, generamos un punto de coacción y en este momento presionamos la tecla M, adviertan cómo el punto final de la viga es atraído por la dirección de la línea guía de coacción. Esta funcionalidad se puede activar o desactivar presionando el botón puntos y guías de coacción. Las guías y puntos de coacción se activan al posicionar el cursor sobre algún elemento durante unos segundos.
Si queremos desactivar esta línea de coacción, simplemente posicionamos el cursor sobre la misma posición y presionamos la tecla Q. La tecla Q activa o desactiva las líneas y guías de coacción. Utilizaremos las líneas de coacción para ejemplificar el modelo de la escalera en 3 dimensiones. Conmutaremos a 3 dimensiones, seleccionaremos la escalera y la borraremos. Ingresaremos el comando escalera con doble clic para aceptar la configuración anterior. Vamos a proyectar la posición del vértice de intersección entre la viga y la caja de escalera a la planta. Hacemos el primer clic, hacemos el segundo, el tercero y ahora vamos a proyectar nuevamente esta arista sobre el piso para terminar de configurar la escalera. Procederemos con el modelo de las barandillas, utilizando el comando barandilla. La barandilla también es un objeto complejo compuesto de objetos menores, en cuya configuración no entraremos por ser sobreabundante a los efectos del presente ejercicio. Por este motivo optaremos por una configuración estándar, predefinida en el grupo de favoritos. Favoritos son configuraciones predefinidas de los parámetros de un objeto, que se almacenan como un estilo para su uso posterior. Se presentan como una flecha que se despliega al lado del comando o como una estrella en los cuadros de configuración de parámetros. Por ejemplo, en el caso de barandillas, cuando nos acercamos al comando aparece una flecha que nos da acceso a los favoritos. Lo mismo ocurre con muros u otros elementos. Hacemos doble clic sobre el comando barandilla. Vamos a seleccionar dentro del grupo de favoritos el tipo barandilla cristalada sin marco. Vamos a activar la asociatividad en segmentos y nodos. Presionamos el botón de OK. La asociatividad va a permitir que la barandilla tome su posición de los objetos paramétricos. Vamos a posicionarnos un segundo sobre la escalera y vamos a hacer clic sobre la línea de borde azul remarcada en la parte inferior y en la parte superior. Con estos dos puntos, ArchiCAD automáticamente asocia la barandilla a la escalera. Vamos a hacer un clic derecho y presionar el botón de OK. Se puede observar cómo ArchiCAD automáticamente resuelve por la asociatividad la barandilla sobre la escalera. Continuaremos el modelado de la barandilla del entrepiso en planta alta. Vamos a hacer clic sobre el borde del forjado y hacemos clic, presionamos clic derecho. Advierta que la barandilla aparece posicionada sobre el lado exterior. Podemos invertir la posición de la barandilla para que quede posicionada como corresponde. Vamos a completar el modelado de la barandilla desde el otro sector. Clic derecho y OK. El problema de la superposición de las columnas se puede resolver o cortando la barandilla o simplemente resolviéndolo en forma gráfica, seleccionando la columna, haciendo un clic derecho, orden de visualización, mover hacia adelante, y la otra columna, orden de visualización, mover hacia adelante.